Muy bien, mis hermanos. Hoy vamos a estar hablando acerca de este tema que es, yo considero de mucha importancia. Yo sé que va a ser de edificación para cada uno de ustedes que están aquí. Y como dice su nombre ahí, nosotros podemos ver ahí un hombre, un adulto, ¿verdad? Chupándose los dedos, ¿verdad? Yo quise poner, iba a poner un hombre ahí con una tetera, con un biberón, pero no lo encontré, no quería. Entonces puse ese chupándose los dedos. Y el tema que vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando acerca del carácter, de la madurez, de la inmadurez. Y esto lo vamos a estar hablando desde desde una perspectiva general. Recuerden que el carácter y la madurez, eso incide en cualquier espacio de nuestra vida, en nuestra vida eclesiástica, en nuestra vida familiar, en nuestra vida pública, si pudiéramos decir así, en nuestra vida profesional, en todos los ámbitos de nuestra integralidad. Entonces la madurez influye, ¿verdad? Cuando hablamos de madurez, hablamos de algo que está completo, ¿verdad? Algo que tiene todas sus partes y la tiene desarrollada, ¿verdad? Es algo que está, desde el punto de vista de la naturaleza, algo maduro es algo que ya está listo para poder comer. Por ejemplo, nadie se come un mango verde. Imagínense una persona comiéndose un mango verde. O sea, nadie se va a comer un mango verde porque no es comible. Entonces, asimismo como las frutas tienen un proceso de crecimiento hasta el punto de su madurez, asimismo los seres humanos tenemos un proceso de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? Incluso el ciclo genético de nuestra vida o el ciclo de vida de nosotros es nacer, crecer, reproducirnos y morir. Ese es como el ciclo natural que está dentro de nuestra genética. Aunque no todo el mundo nace, no todo el mundo crece, no todo el mundo se reproduce, pero sí todo el mundo muere. Ahora, el que nace debe crecer y debe madurar. Entonces, lo que vamos a estar hablando hoy es acerca de señales de inmadurez en nuestro carácter. Señales de inmadurez en nuestro carácter. Alguien decía que no existe nadie que no tenga carácter. Todo el mundo tiene carácter. Lo único que hay personas que tienen un carácter deformado y hay otras personas que tienen su carácter maduro, ¿verdad? Eso decía alguien que yo estaba leyendo hace un ratito. Entonces, vamos a leer acá este texto que dice de la siguiente manera. Eso está, pueden ir a sus Biblias, pueden verlo ahí, está en Efesios capítulo 4, versículo 13, y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, está un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí nosotros vemos, ahí yo subrayé intencionalmente algunas palabras y una de ellas es unidad. Unidad. Ese es un símbolo de madurez, la unidad. Otra palabra que subrayé ahí, que más adelante vamos a estar mirando con más detalle. Otra palabra que subrayé ahí es conocimiento. O sea, el conocimiento es relativo a la madurez. Ahora, no todo el que tiene conocimiento es una persona madura, pero todo el que es maduro tiene que tener conocimiento, porque el conocimiento es lo que nos permite a nosotros tomar decisiones de manera prudente, o el conocimiento es uno de las cualidades que nos permite a nosotros tomar decisiones de manera prudente.
Entonces, el conocimiento, mis hermanos, es imprescindible al momento de nosotros desarrollar una vida en madurez. Perfecto. ¿Qué es algo perfecto? Bueno, esta palabra perfecto es la palabra asimismo maduro. Maduro, listo. Imaginemos una fruta listo para comer. Cuando usted ve ese mango así que amarillito, la boca se le hace agua y los ojos le llaman la atención, ese mango está listo para comer, ¿verdad? Está perfecto. A la medida, bueno, aquí estamos hablando de un estándar. Bueno, se establece un estándar que determina cuando algo es maduro y cuando algo no es maduro. Y ponemos el mismo ejemplo de la fruta como para que nos entendamos mejor. ¿Cómo nos damos cuenta de que esa fruta está apta para comer? Bueno, hay características. Entonces, esas características es como la medida que te va determinando el momento de crecimiento hasta el punto de la madurez. Es bueno mencionar, mis hermanos, que la madurez es progresiva. O sea, que nadie alcanzó ya la madurez definitivamente. La madurez de manera progresiva y vamos creciendo hasta, como dice ahí, hasta la estatura. Estatura, hasta el tamaño de la plenitud de Cristo. O sea, nuestro punto final, nuestra conclusión, nuestro objetivo final, ¿cuál es? El hermano que está a tu lado, el pastor, el líder. ¿Cuál es tu paradigma de madurez? ¿Qué es lo que tú percibes? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te motiva a ti a seguir creciendo? ¿El líder, el pastor, el maestro, el evangelista, el maestro o tu motivación principal? Y voy a hacer un paréntesis ahí. Nosotros los que nos llamamos siervo de Dios, yo sé que usted es un siervo de Dios y una sierva de Dios, somos personas, recurso en las manos de Dios para reflejar a Cristo, para guiar las personas a Cristo. Nosotros no estamos llamados a hacer que las personas nos vean como los superhéroes de la película, como lo sobresaliente, como lo más importante, como que tú tienes que imitarme a mí, como que yo soy el paradigma, el que más sabe y que tú tienes que imitarme a mí. No, eso no es así. Nosotros, los hombres, los hijos de Dios, estamos llamados a guiar las personas a Dios. La gente tiene que ver en nosotros a Cristo, no verte a ti. Si la gente te está viendo a ti como el ejemplo, entonces ese no es el objetivo final que la Biblia nos enseña. Y aquí en ese mismo versículo, la Nueva Traducción Viviente dice, este proceso lo llama proceso, ¿verdad? Proceso, o sea, la madurez es un proceso que se va dando de manera continua y de manera progresiva. ¿Hasta qué? Hasta que seamos maduros en el Señor. O sea, mientras nosotros estemos aquí en la tierra y luchemos con toda nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros vamos a estar en un proceso de crecimiento. Entonces, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Nuestra medida, nuestro paradigma, nuestro ejemplo de crecimiento con quien nosotros debemos compararnos es con Cristo. Amén. Entonces, dicho esto, mis hermanos, vamos a ver algunas características de una persona inmaduro. Tome nota porque al final usted va a tener que hacer un ejercicio para ver qué tan maduro es usted o qué tan maduros somos. Bueno, ya yo hice mi ejercicio. ¿Qué tan maduros somos de acuerdo a estas cualidades que vemos aquí? Dice aquí, en la medida en que somos sinceros, podemos con la ayuda de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios ir descubriendo señales de inmadurez en nuestro carácter. O sea, cada día nosotros tenemos que ir descubriendo esas señales de inmadurez, esas banderas rojas que nos dicen, mira, tú estás fallando. Entonces vamos a ver nuestra primera característica de una persona inmaduro. Y vamos a hablar aquí, número 1, tenemos acá la primera señal
de una persona inmaduro. ¿Cómo dice ahí? Una necesidad muy grande de aprobación. ¿Y cómo se come eso? ¿Qué significa eso? Bueno, debido a nuestra condición caída, o sea, que somos seres humanos pecadores, todos anhelamos ser aprobados. O sea, el deseo de ser aprobado, de que te digan a ti, oye, pero tú hiciste eso muy bien. Oye, pero tú sí das la clase bien. Oye, pero tú sí predicas bien. Tú sí enseñas bien. Tú sí haces las cosas bien. Al ser humano le agrada eso por naturaleza caída. ¿Por qué? Porque tenemos la necesidad de ser aprobados, ¿verdad? Por eso tenemos un mundo que constantemente tiene un sistema de calificación y de evaluación, porque nosotros nos fascina ser aprobados. Sin embargo, algunos tenemos, yo no me considero que tengo eso, pero vamos por ahí, vamos a incluirnos todos. Algunos tenemos la necesidad extrema de aprobación. ¿Qué significa eso? Que nosotros a veces queremos que todo lo que hacemos nos sea aprobado. Ah, si tú diste un mensaje, tú quieres que te digan, varón, pero qué buen mensaje diste. Tú estás esperando que cuando tú te bajes del púlpito, la gente te diga, wow, pero mira, qué buen mensaje diste. Excelente, pero qué bien diste esa clase. O sea, ese deseo. ¿Y qué sucede? Que cuando tú tienes esa necesidad desmedida de aprobación y a la menor señal de que el otro no te aprobó, entonces empiezas a ofenderte, a irritarte, así fuera por un simple saludo. Yo he escuchado personas que se han ido de la iglesia porque un hermano no lo saludó. Bueno, para mí eso no era cristiano, ¿eh? Porque eso es mucho decir, una persona irse de la iglesia, también que hay mucho, nosotros todos venimos quebrados en nuestro carácter, pero eso es mucho decir, que una persona irse de la iglesia porque un hermano no lo saludó, quizás ese hermano ni lo vio, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra primera señal de madurez, la necesidad, una necesidad muy grande de aprobación. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, dice aquí, necesitamos una idea más grande de Dios, del Dios que adoramos, y una idea más pequeña del hombre y de los reconocimientos de esta vida. Cuando nosotros tenemos la necesidad de ser aprobados constantemente, mis estimados hermanos, eso significa que todavía nosotros no conocemos con claridad a Dios. Por eso necesitamos que nos estén alabando, que nos estén reconociendo todo, que nos estén diciendo, lo hiciste bien. Y tú lo estás haciendo bien, perfecto. Y lo estás haciendo bien. Y eso no está mal que te digan que lo estás haciendo bien. No está mal que tú le digas a una persona, wow, pero mira qué bien lo hiciste. Lo que está malo es que esa persona necesite que alguien le diga que lo hizo bien para él sentirse bien y para seguir haciendo. Entonces allí tenemos nuestra primera característica de una persona inmadura. Vaya mirando y poniéndose en el espejo. Esa frase ahí abajo es una frase del pastor Miguel Núñez. La siguiente característica de madurez es el perfeccionismo. ¿Y qué es eso? Bueno, el perfeccionismo es una señal de inseguridad. El perfeccionismo no es más que una forma extrema de querer controlar nuestro entorno, porque el control del entorno garantiza nuestra seguridad. Nosotros queremos hacerlo todo. ¿Por qué? Porque el día que cometimos un error, hay hermanos que el día que llegan tarde a la iglesia, por una razón que sea, se sienten mal a morir. Eso se llama perfeccionismo y religiosidad. Porque si hay alguien que entiende lo que te pasó a ti en el camino, que tú no pudiste llegar temprano, ¿tú sabes quién es Dios? Dios entiende, Dios sabe quién tú eres. Ahora eso no significa que seamos irresponsables. Pero cuando tú te sientes mal a morir, porque un día llegaste tarde al culto, o porque un día no cumpliste con algún tipo de responsabilidad,
Eso habla de que todavía tú no tienes una imagen clara de la gracia de Dios en tu vida. Porque lo primero que nosotros debemos saber es que somos humanos, que no somos perfectos y no podemos buscar el perfeccionismo en todo. Cuando hablamos de perfeccionismo, no queremos decir, que usted no haga la cosa bien. No, estamos hablando de una persona que el día que falló en algo involuntario, imaginemos nosotros que usted iba para la iglesia. ¿Y qué sucede? Que cuando iba para la iglesia, le cogió el sueño. Y al cogerle el sueño, usted se levantó corriendo, pero usted siempre va a la iglesia temprano. Pero ese día le cogió el sueño. Ay, ese día usted se siente con una vergüenza que ni quiere entrar a la iglesia. Eso no puede ser así. Porque eso significa que todavía usted no está claro del amor de Dios y usted no está claro de quién es usted, que usted no puede controlarlo todo, que usted no es perfecto, que en la vida vamos a cometer errores. Hay personas que por un error que han cometido se han ido al mundo. Eso no son cristianos tampoco. ¿Por qué? Porque yo decía, ay Dios mío, pero ¿qué dirán de mí? ¿Qué van a decir? Y agarran y se van al mundo por la vergüenza, hermano. Entonces es una señal, una característica de inmadurez. Vaya mirando, mis hermanos. Vayamos mirando porque al final vamos a hacer una pequeña trivia. Los celos, alaba. ¿Cuántos son celosos? ¿Cuántos son celosos? No, yo sé que nadie dice. ¡Ay, mi madre! Nadie dice amén. Esto está lleno de jóvenes que son ángeles. Hay que ponerle la corona y mandarlo al cielo. Yo no puedo decir que no soy celoso. Muy fuerte, muy fuerte. Ahí tenemos a alguien. Juan Felipe. Ajá. Diga. Yo no creo. Yo creo que nosotros, el ser humano, todo por naturaleza somos celosos de una u otra manera. Está bien que no podamos celar a nuestras mujeres o algo, pero celamos hasta se puede celar hasta un objeto o cualquier cosa. Y en algún momento se cela algo. Exactamente. ¿Sabe que también es una señal de inmadurez? Yo no lo puse ahí. Es una señal de inmadurez no reconocer cuál es nuestra debilidad. Por eso yo alabo cuando alguien, por ejemplo, el apóstol Pablo, si ustedes se dan cuenta de los testimonios que daba el apóstol Pablo, era reconociendo su debilidad. Él decía, estas son mis debilidades, yo lucho con esto, con aquello, con lo otro. Él no habla mucho de su fortaleza, él habla mucho de sus debilidades. El inmaduro normalmente anda dando testimonio solamente de las cosas fuertes, pero no se expone. ¿Por qué? Porque tiene inseguridad y tiene la cualidad que mencionamos ahorita, que es el perfeccionismo. Y él entiende que si él se expone y dice que falló en un área determinada, ay, la gente no me va a ver como me veía antes, no me va a ver como yo era antes, y se pinta lo que no es. Eso se llama religiosidad. Y la religiosidad es otra característica de la inmadurez. Entonces aquí estamos con los celos, dice. Los celos son otra indicación de que nuestro mundo emocional necesita madurar. Algunos experimentamos celos algunos experimentan celos por sus amistades cuando hacen otros amigos. ¿Usted sabía? Hay gente que se pone celoso cuando ve a fulanito hablando con fulanita. Ellos no son nada, son amigos, pero cuando lo ve hablando con fulanita o fulanito, hay unos celos ahí. Se siente mal. La persona celosa quiere controlar las relaciones. Ahí. El celoso es manipulador. Varón, y óigame, y manipulador en todo el sentido de la palabra, manipulador en la iglesia y fuera de la iglesia. Hay gente, mi hermano, que se inventa un Dios me dijo o una revelación para controlar a la gente. Parece una checha eso, pero yo he escuchado, señores, en estos 20 y pico de años que yo tengo en la iglesia, 22 años, 23, casi 25 años en la iglesia, mire, yo he escuchado esto y he visto muchas cosas que quizás usted no ha visto. Personas que hacen cosas, incluso utilizan el nombre de Dios para manipular un grupo determinado. Y utilizan a veces el Dios me dijo para controlar, para tenerte a ti bajo manipulación. Y eso lo vemos constantemente.
O sea que los celos podemos verlo desde el punto de vista general. Los celos podemos verlo en muchísimas áreas de nuestra vida. Algunos en esta área están más quebrados y otros menos. Alguien decía por ahí que todos nosotros somos un religioso en recuperación. Todos nosotros somos un pedazo de madera que estamos en la carpintería de Dios y Dios nos está dando forma. Ahora, hay gente que tiene el deseo de seguir madurando y creciendo. Hay otros que dicen, no, yo voy a ir como el cangrejo para atrás. ¿Te has visto cómo caminan los cangrejos, que caminan como al revés? Y hay otros que dicen, no, aquí no me mueve nadie. Están como la burra de Balaán, que tú le das palo por la cabeza y se quedan estáticos ahí. Y hay que estar empujándolo con grúa, dándole cuerda. Es una señal de inmadurez. Esa es una señal de inmadurez. Entonces, frecuentemente, escuche esto es médico. Frecuentemente los hijos únicos experimentan esa sensación. Cuando sus padres tienen un segundo hijo, algunos incluso retroceden en su comportamiento. Y entonces vemos a niños de 8 años y de 10 años que comienzan de nuevo a mojar la sábana durante la noche. O sea, mearse en la cama, sin poder controlar la esfínter. Eso es como, es como la parte en el cuerpo que controla el líquido de la orina, ¿verdad? Del líquido urinario. Hasta aquí llega nuestra condición caída. O sea, eso es tan tremendo que los niños, cuando usted tiene el primer hijo y ya tiene como 10 años más o menos por ahí, y tiene el otro, el segundo que viene, ay, ese primero, mire qué hace, se le crea un asunto emocional y unos celos, y esos celos, usted sabe que provoca, está comprobado médicamente, empiezan a orinarse en la cama. Ya, después que ya no se orinaba, que tenía 10 años, 8 años, vuelven para atrás. Es una condición caída del ser humano. Caída, mi hermano. Entonces los celos es una bandera roja de inmadurez también. Aquí vemos la siguiente característica, la condenación frecuente del otro. Alábale ahí. Estamos hablando aquí en esta parte de alguien que siempre está condenando a los demás. Esta actitud está movida por un sentido de superioridad, respeto a los demás. Es lo que se conoce como la arrogancia. Estas personas tienden a señalar y a criticar a cualquier otro que no llene sus estándares. Son críticos exagerados. Ellos ven a alguien, ahora son críticos solamente son cazafantasmas, especialistas detectando cosas malas en la persona. Oh, pero mira, fulanito, yo lo vi que estaba hablando con fulanita. Cuidado lo que está pasando ahí. Pero ellos no detectan lo bueno de esa persona. Oye, ellos son especialistas detectando las malas cualidades en las personas, pero le da mucha brega para detectar las cosas buenas en la persona. Frecuentemente, entonces las personas inmaduras las personas maduras son personas humildes, y las personas humildes no se sienten motivadas a condenar al prójimo. Es lo mismo que nosotros decimos crítico, criticón. Hay una canción por ahí media jocosa, triviática, que dice: ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Bueno, eso lo vamos a ver, ese es un punto que vamos a ver más para allá. El criticón, el chismoso, que vive constantemente criticando a su prójimo. La crítica, mi hermano, eso es del diablo. Y también es una característica de inmadurez. ¿Verdad? Es una característica de inmadurez. Eso es arrogancia. Condenar a las personas. Decirle, no, ese no puede ser cristiano. No. Ese con eso que hizo, no, eso no puede ser. ¿Habrá alguien aquí en esta noche que sea así, que se le guste mucho condenar y que constantemente se le haga fácil ese ministerio?
Yo espero que no tengamos. Como dice el pastor, aquí no hay de esos, hermanos. Aleluya. Hasta aquí hemos visto algunas cualidades de una persona inmadura. Y estamos en la cualidad de la condenación con frecuencia. Hermano, hay que cuidarse de eso hasta en los mensajes. Hay personas que su mensaje lo único que hacen es condenar. Lo único que hacen, que es el diablo, que el demonio, que todo lo condena, manda para el diablo a todo el mundo. Yo he visto gente que condenan tanto que le dicen perro a los cristianos. No, porque esos perros, pastores, gente supuestamente dentro de la iglesia cristiana. Usted dirá, ¿por qué cristiano? La gente que quizá vea este video más adelante va a decir, ¿qué cristianos son esos que andan ellos diciéndose perro entre ellos? Bueno, mi hermano, hasta ese punto puede llegar el nivel de inmadurez en el ser humano. Dios nos manda a madurar, a ser personas que vayamos creciendo de manera progresiva. Y nosotros como jóvenes, adultos y todas las edades que tengamos aquí involucradas en esta noche, nosotros tenemos una responsabilidad. La madurez es una responsabilidad que todos nosotros debemos hacerla propia. Si queremos madurar, tenemos que asumir la responsabilidad de trabajar nuestro carácter día tras día, porque somos el resultado de la información que le damos a nuestro carácter. Aquí vamos a ver otra característica, el resentimiento y la falta de perdón. Resentimiento, los enemigos, aleluya. Los enemigos, varones, siervas y siervos que son enemigos, que están en la iglesia. Yo pienso que ningún cristiano puede ser enemigo de otro cristiano, ni de nadie. El cristiano tiene enemigo al diablo y a su naturaleza pecaminosa. Pero si un cristiano se llama cristiano y tiene enemigos, usted no es cristiano. Usted será otra cosa, pero no cristiano. El resentimiento y la falta de perdón son evidencia de la ira acumulada. Esta es una señal de alerta que tenemos profundas áreas de inmadurez. Cuando usted discute con una persona y esa discusión, usted se quedó con eso ahí guardado, con ese concón con habichuela, y usted lo mantiene ahí guardado, y cada vez que usted ve a esa persona, usted le dice, como que le molesta, y usted la ve y se siente mal, y quiere que esa persona le vaya mal, y quiere que esa persona le vaya de boca, y usted siempre lo vive criticando, y si progresa, ay Dios mío, usted se siente mal con eso. Varón, usted tiene que revisarse, porque usted es un mango verde, usted no se puede comer, está inmaduro. Las personas con dificultad para el perdón olvidan que la mayor víctima de todas fue el Señor Jesús. Y nosotros fuimos sus victimarios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Jesús fue la víctima más grande del mundo. Y nosotros fuimos los victimarios más grandes del mundo, porque por nosotros Él fue a la cruz. ¿Y qué dijo Él cuando lo estaban azotando, cuando estaba en la cruz? Señor, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Nos atreveríamos nosotros a hacer lo mismo? Bueno, ese es el estándar que nosotros debemos tener de imitación. Es a Jesús a quien debemos imitar. No es al hermano, no es al pastor, no es a mí, no es al miembro. Usted tiene y yo que imitar a Dios. Ese es el paradigma, ese es el estándar. Él es el consumador el autor y consumador de nuestra fe. Así que no puede haber resentimiento ni falta de perdón. Para mí ese es uno de los pecados más garrafales. Un cristiano dice que no puede perdonar. Que no puede perdonar a su hermano. Porque, varón, pero a ti te perdono. Y tú sabes los pecados que nos perdonaron a nosotros. Mire, a nosotros nos perdonaron los pecados por toda la eternidad. Y aún así, tú puedes tener un problema con tu hermano que tú no lo puedes perdonar, que tú lo tienes ahí. Y noten, hay gente que dice, no, yo no tengo problema. Y piden perdón. Yo no tengo problema con ese hermano. Pero siempre están como con esa
Cuando pasa algo, siempre están como con eso ahí. Seguimos entonces, dice así, las personas emocionalmente maduras perdonan con relativa facilidad, incluso las no cristianas. Pero emocionalmente maduras pueden lograr otorgar el perdón con relativa facilidad, dada la imagen de Dios en el hombre. Eso significa, mire, hay personas, para poner un ejemplo en ese texto ahí, hay personas o en esa frase que no son cristianas y se le hace más fácil perdonar que a algunos cristianos, ¿verdad? Porque ese cristiano tiene un carácter deformado, está totalmente deformado, su forma de actuar, su proceder, estructura familiar deformada, estuvo expuesto a cantidad de deformaciones. Cuando llega a la iglesia todo deformado y no se deja mordear por la palabra de Dios, porque aunque la Biblia dice que desde que he aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Entonces, aunque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, eso es desde el punto de vista del perdón de nuestros pecados que nos condenaban, y que a partir de ese momento, ese pecado que nosotros cometimos anteriormente no tiene autoridad sobre nosotros porque ya Cristo nos ha salvado, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que desde que tú te conviertes, tu carácter, te va a transformar. Y si tú eras un criticón, de una vez tú vas a dejar de criticar. Si tú eres una persona iracundo, de una vez tú vas a resolver eso. Si tú eres una persona que tenía una inclinación a hablar mentira, a darle a la lengua, no sé, eso va a resolver de una vez. No, mi hermano. Usted va a luchar con eso, porque eso es un proceso progresivo. ¿Qué sucede? Que hay personas que dedican tiempo a su transformación por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra. Entonces el Espíritu Santo en nuestra vida. Pero hay otros que son holgazanes, irresponsables y no trabajan esa área de su vida, o no permiten que Dios quizá trabaje esa área de su vida. Entonces, siga mirando y seguimos con la siguiente. Los arranques incontrolables de ira. Los arranques incontrolables de ira. Yo he visto hermanos discutiendo, o dos hermanos discutiendo, que yo he pensado que se van a dar dos fundazos. Discutiendo un tema y tú lo ves discutiendo. Yo pensaba que se van a dar dos fundazos. Dos fundazos son dos trompados. Porque discuten de una manera tan adrenalizado, tan airado, que cualquiera dice, oye, pero van a salir peleando. Entonces, la ira, todos nosotros lidiamos con la ira. Todos. Incluso la Biblia dice, airados, pero no pequéis. De hecho, la ira, usted se vaya raro, pero la ira es uno de los atributos soberanos de Dios. Lo único que la ira de Dios es causada para el castigo. Entonces nosotros a veces nos airamos y la ira es una característica que está en nosotros. El detalle está cuando se le da rienda suelta a la ira. Es como, por ejemplo, la concupiscencia. Cuando tú eres atraído por una situación, por una tentación, eso no es necesariamente pecado. Ahora, cuando tú cedes a esa tentación en tu vida, entonces esa tentación, ese deseo puesto en práctica se llama pecado. Y ese pecado entonces da a luz la muerte. Entonces, arranques de ira, los arranques de ira que no podemos controlar revelan falta de dominio propio. Esta falta de control se relaciona más con nuestra naturaleza carnal que con la imagen del nuevo hombre. Si no podemos controlar la ira, hay algo en nuestra naturaleza pecaminosa que está tomando el control. Por encima, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Algo anda mal. Algo anda mal.
la carne está teniendo mayor preeminencia en nosotros que la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida integral. Así que, hermano, hasta aquí hemos hablado, hasta aquí hemos llegado al punto de los arranques incontrolables de ira, ¿verdad? Pero los arranques incontrolables de ira. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo sé que aquí no tenemos personas que se airan. ¿Alguna pregunta, mis hermanos? ¿Preguntas? Ah, bueno, no hay pregunta. Seguimos con el otro punto. Cuidado si me dejaron solo. Aquí vamos. El siguiente punto, amar, servir, pero por las razones equivocadas. Este sí es una cualidad, hermano, que se da mucho. Discúlpeme, siervo, que le interrumpa. Ah, claro. Pero yo quiero hacer una aclaración. Sí, claro. Hay personas que por razones desconocidas a la víctima dejan de hablarle a uno y uno no sabe la razón. Ante esa situación, me gustaría escuchar la opinión suya o de cualquier hermano que quiera dar la opinión. ¿Qué debe hacer el creyente con una persona que no le dirige la palabra y usted desconoce por qué esa persona se alejó o se aisló de uno? Ajá. Bueno, hay varias recomendaciones que pudiéramos dar. Una de ellas sería acercarse a esa persona. Eso sería como el primer intento. Utilizando el parámetro que dice la Biblia, cuando, por ejemplo, si alguien tiene algo contra ti, ve, habla con él, reúnete con él, luego te reúnes con un testigo, luego lo hace públicamente. Eso es en el caso, ¿verdad?, de las personas que tienen alguna situación en la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay como 3 pasos. Ve, habla con él, ve, busca un compañero para que hable con él y luego a lo público. Eso es, ¿verdad?, en el caso de la iglesia. Pero en el caso así más personalizado, yo pienso que una decisión sabia sería acercarse a esa persona. Uno como cristiano decirte, mira, yo he notado que tú has dejado de hablarme. Y nosotros no hablábamos de manera normal y teníamos un vínculo. Y no sé qué ha pasado. Entonces, lo más probable es que esa persona va a decir, mira, lo que pasó fue esto y aquello. Entonces, llegar a un entendimiento ahí, cuando viene a ver, esa persona tiene una idea de algo que no es. Yo mismo he tenido la experiencia con personas que han tenido una idea errónea de mí. Cuando yo me la he acercado, que han cambiado, y cuando yo me la he acercado, me he dado cuenta que, o ellos se han dado cuenta que algo fue un malentendido y de ahí se solucionó todo, ¿verdad? Ahora, la otra cara de la moneda. Imaginemos que tú te acercas a esa persona y esa persona entonces no sigue normal. O sea, no le importa que tú te acerques a ella y sigue igualita. Bueno, pues ya tú cumpliste con esa persona y cumpliste con Dios porque te acercaste a ella y si tuviste que pedirle perdón, le pediste, hiciste el esfuerzo de hacer la paz. Pero ya ahí depende de ella. Esa persona de ahí para allá no te habla. Bueno, pues ya déjalo quieto. Déjalo quieto porque tú tampoco puedes obligar a esa persona a que te hable si ella no quiere. Pero lo bueno es que ya ahí tú tienes tu conciencia limpia. Lo ideal sería es que tú logres sacar esa persona del error. Pero si tú tratar de sacar a esa persona del error va a traer algún tipo de inconveniente y va a agravar más la situación, pues aléjate de esa persona y evita ese roce con esa persona. Ese sería como mi consejo de manera práctica en esa situación. No sé si con eso te respondo. Bien, bien. En ciertas ocasiones sucede que la persona, sucede ese último paso que usted dijo, que la persona, al tú acercarte a él,
y darle la importancia, la persona se crece Sí, y como quiera continúa con su independencia, su aislamiento o su arrogancia. exactamente. Entonces, en ese caso, yo entiendo que es como usted dijo, Ujú. ya uno cumplió con su parte, ya uno por lo menos se siente bien con Dios y uno no tiene ese rencor por dentro, porque el rencor tenemos claro que hace mucho daño. Exactamente. Así es. Claro, que hay personas que imagínense que es más el mismo Pablo en el capítulo 3, en segunda de Timoteo capítulo 3, no recuerdo exactamente el versículo, pero habla de la característica de los hombres en los últimos tiempos. Y Pablo mismo le dice a Timoteo, evítalo, a esta persona, evítalo. O sea, trata de evitar roce con ellos por la forma de esa persona. Entonces van a haber personas que lamentablemente, no por nosotros, sino por ellos, nosotros vamos a tener que evitarlo. Pasamos a este punto. Estamos... Felipe, Ajá. ¿puedo Sí, decir algo? claro Aportar que ahí sí. a lo que tú estás diciendo. Claro que sí, Fíjate, claro que sí. la situación que menciona nuestro hermano es algo muy común y se da mucho entre personas cristianas con uno no cristiano muchas veces, que por alguna razón pueden tener una actitud hacia uno de rechazo e incluso pueden tratarlo mal. Dice la Biblia en el libro de Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, yo siempre he tenido el concepto que para que dos personas lleguen a discutir, o sea, los dos tienen que hacerlo. O sea, si yo no discuto, no tiene por qué armarse un problema o más un pleito. O sea, si yo mantengo el perfil bajo, ¿ya? Se supone que uno puede llevar a algún acuerdo. Entonces, hay situaciones, y más nosotros como cristianos, en las cuales nosotros tenemos que aprender a mantener el perfil bajo en cuanto a eso. Ok, la persona a lo mejor tiene una actitud de rechazo hacia mí, pero no es lo mío hacia esa persona. Y es lo que Jesús enseñaba, que oremos por aquellas personas que nos desean mal, que amemos a nuestros enemigos. Es decir, aunque no me quiera hablar, aunque me rechace, realmente mi reacción hacia esa persona no debe ser la misma. Claro está que si la persona ha establecido alguna limitación en cuanto al compartir, ya es algo diferente, pero en mi corazón realmente no debe haber ningún sentimiento de rechazo porque, como dice la Biblia, siempre y cuando dependa de nosotros, o sea, si de mí depende, yo voy a estar en paz. O sea, siempre y cuando dependa de nosotros, estar en paz con todos. Independientemente de lo que las personas puedan sentir en contra de nosotros, lo que puedan decir, si de nosotros depende, o sea, debe reinar la paz entre las dos partes. Ese es mi comentario. Muy bien, excelente, muy bien, Mel. Gracias por esa muy buena Amén. información. Entonces, ahí está. Seguimos con esta siguiente. Dice, amar, se acaba de ir. Okay. Amar, servir, pero por razones equivocadas. Esta característica, mi hermano, se da mucho. Hay personas que sirven de manera exagerada. Ellos trabajan mucho, ellos cumplen con un ministerio, son puntuales, son responsables, pero lo que está motivando el trabajo en esa persona no es honrar a Dios. Es honrar el ego de que yo cumplí, de que yo hice las cosas como debía hacerlas. Entonces, eso es como para que digan de alguna manera, oh, pero fulanita cumple con todo. Fulanita cumple con todo, fulanita hace todo lo que tiene que hacer. Entonces dice aquí, cuando nos encanta servir, pero no por la razón, pero por las razones equivocadas, revelamos nuestro ego, nuestro egocentrismo. Era de decir que nosotros somos egoístas, ególatras. Eso se da en el ministerio,
Si alguno de ustedes está escribiendo por el chat, ahora mismo yo no puedo ver el chat. Así que me disculpan. Si van a hacer algún aporte, me pueden interrumpir. Entonces, decía mis hermanos que nosotros podemos tener un ministerio a lo que, entre comillas, las personas le llaman exitoso, trabajar hasta gastarme en la obra de Dios, cumplir con todas mis responsabilidades, hacer cosas extraordinarias, entre comillas, para Dios, y Dios está rechazando eso que nosotros estamos haciendo. Porque al final lo estamos haciendo, porque si yo no lo hago, entonces siento que no soy cristiano. Estoy hablando de trabajo, servicio. O sea, el trabajo, la cosa que nosotros hacemos, no es lo que nos hace cristianos, no es lo que nos salva. Nosotros obramos porque somos salvos. No somos salvos porque obramos. O sea, la obra son el resultado de nuestra salvación. Así que la obra no son lo que deben darte el gozo de tu salvación. Entonces, ¿qué sucede? Que hay personas, ahorita mencionaba, que hay personas que el día que no van a la iglesia o el día que no participan al culto, y voy a decir esto con mucho cuidado para que no vaya a haber confusión, el día que no van al culto, no participan en la iglesia, no van, ellos, para ellos, se sienten mal, extremadamente, pero van todos los días, pero un día no pudieron ir porque tuvieron que quedarse haciendo algo en la casa, ayudando quizá en algo en la casa. Quizá, yo he escuchado personas que dicen que van a predicar. Yo dejé a mi hija ya ardiendo en fiebre, con la fiebre en 40 en mi casa, y vine aquí a predicar, a cumplir con este compromiso de Dios. ¿Usted cree que usted está agradando a Dios? Su hija allí temblando de una fiebre, muriéndose. Y usted, supuestamente, la mayoría de veces de las personas que hacen eso es el ego, para luego decir ahí delante que ellos están ahí. Eso es para que se vean que ellos son, a veces, no siempre, para que se vea que ellos son y que supuestamente los lleno de fe, los super fe. ¿Por qué? Porque dejé a mi hija allí muriéndose y vine aquí a predicar. Eso es un ejemplo de inmadurez. Eso es inmadurez porque usted no puede edificar la iglesia en otro lugar si su casa usted la tiene hecha un desastre. Y la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Entonces, si usted no cumple con la responsabilidad de su casa, usted es un impío. No quiera disfrazar las cosas en la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces nosotros nos engañamos, y estoy puntualizando esto porque esto se nos puede dar en muchas ocasiones. Nosotros a veces nos engañamos y pensamos que con servir en la obra, con hacer cosas para Dios y todo lo que hacemos, a veces estamos agradando a Dios, y no es así. A veces lo hacemos por las razones equivocadas. ¿Lo hacemos para qué? Para que nos digan que nosotros lo hicimos. Para que el pastor no vea, para que el líder no vea, para que todo el mundo diga que yo soy responsable, para que todo el mundo diga que yo sí hago. Pero al final, tú no lo estás haciendo directamente para que Dios lo vea. Ahora, si tú no estás haciendo eso para que Dios lo vea, ¿qué va a suceder? Que cuando tú lo hagas, tú te vas a sentir, cuando tú no puedes hacerlo por la razón que sea, eso no te va a causar un malestar de que te sientas en pecado. Porque Dios no es un déspota. Imagínense ustedes que mi hija todos los días, mis hijas todos los días, se levanten a una hora y ella tenga el compromiso de hacer algo esa hora y todos los días lo hagan. Imagínense que de 365 días, veces no lo hagan. Entonces yo voy a agarrar y voy a culpar a mi hija y la voy a atropellar porque un día ella no cumplió con algo que tenía que hacer cuando cumplió el año entero. ¿Sabe qué es eso? Eso se llama legalismo. Y el legalismo es uno de los pecados más peligrosos dentro de las iglesias. No podemos ser legalistas. Cuando hacemos algo, debemos hacerlo por las razones correctas. En nuestra inmadurez nos gusta estar en el centro. Eso es parte de la naturaleza caída de nosotros, que nos gusta que nos alaben, que
Que ya usted sabe. Cuando somos el centro, la gente nos ve, nos aplaude, nos aprueba y nos dice de todo. Ah, pero el varón sí sabe, wow. Pero el varón sí hace todo bien. O sea, nos gusta ser el centro y eso es peligroso. Por eso hay personas que usted ve que se autodenominan, dicen, yo soy el apóstol fulano de tal. Yo soy el profeta fulano de tal. Yo soy el ungido fulano de tal. Yo soy el reverendo fulano de tal. Yo nunca he oído al pastor de nosotros diciendo, yo soy el reverendo fulano, el reverendo tal y tal. Yo nunca he ido al pastor diciendo eso aquí. Como que él es reverendo y pintándose como que él, como es el pastor, pintándose por encima de los demás. Yo siempre he visto al pastor con esa actitud de humildad, con esa humildad ante los miembros. Y se hace como cualquier miembro, como cualquier miembro. No se pinta como que es mayor que los demás, a pesar de tener una responsabilidad mayor que todos los miembros. Pues entonces, la forma en cómo nosotros hacemos las cosas, el servicio con amor, de corazón para el Señor, es una característica de madurez. Pero el famoso titulismo de buscar títulos, ay, que yo soy el ungido, hermano, a veces que andan buscando por ahí ser reconocido, lo que están buscando es gloria. ¿Por qué? Porque están vacíos, no tienen la llenura de Cristo en su vida realmente y están vacíos. Entonces ellos necesitan ponerse a veces supernombres y supertítulos: profeta, el ungido de Jehová, el fulano de tal. O sea, eso sobre el arcángel, el 25 anciano, el querubín. No falta que me pongan querubines y arcángeles y serafines. Esa actitud de ego, de querer ser grande, de querer ser importante, de querer ser reconocido. Hermano, Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y yo te digo en esta tarde, en esta noche, no, hermano, es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca. Es la imagen de Cristo que tiene que verse reflejada en nosotros. La gente no puede vernos a nosotros como los superhéroes, como los Superman o los Superwoman, supermujer o superhombre de la película. No, nosotros somos siervos del Dios Altísimo. Y cuando hayamos terminado de hacer todo lo que tenemos que hacer, usted sabe que somos siervos inútiles. Siervos inútiles. Así que nunca trabajemos para que nos reconozcan o para que vean que nosotros somos o que hacemos o que somos importantes. No. Siempre lo que hagamos debemos de hacer de corazón como para el Señor y no para los hombres, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, debemos servir, pero por las razones correctas. Mucha gente ha cambiado su conducta, pero sus motivaciones y deseos todavía están erradas. De manera que Dios no se siente más complacido con la nueva conducta que con la anterior, porque supuestamente son cristianos, pero su conducta en el corazón, usted dice, ah, no, pero fulanito es un siervo de Dios, una sierva de Dios, y hace, oigan, hermano, y estamos hablando de la madurez, de la inmadurez. Todos nosotros de alguna manera luchamos con una de estas situaciones, pero ¿qué tenemos que hacer? Proseguir al blanco, reformándonos cada día y creciendo, ir exponiéndonos a la palabra de Dios, ir exponiéndonos para que el Espíritu Santo vaya transformando, cambiando nuestra mente y que los frutos del Espíritu fluyan en nosotros y sustituyan en nosotros las obras de la carne, que cada día están ahí tratando de dañarnos y de destruirnos, ¿verdad? Entonces el cristiano inmaduro no es un cristiano sano, es enfermo. Enfermo, su carácter está enfermo, sus emociones están enfermas. Y el que es inmaduro va a tener problemas en todos los sitios. El que tiene problemas de carácter va a tener problemas. Si se va de la iglesia, va a tener problemas en la iglesia donde se fue. Se va a otra iglesia, va a tener problemas. Va a tener problemas en su hogar, va a tener problemas con el vecino, con todo el mundo, porque es un problema de carácter, varón, que tú tienes. Y aunque te vaya para donde te vaya, usted hasta que no
no le quiten toda esa tutuma, hasta que no coja Dios ese cincel y tú te dejes quitar toda esa piedra vieja, toda esa tutuma y esa basura que no te impiden, que te impiden el oro de Dios, que el brillo de Dios sea manifestado sobre tu vida. Entonces Dios te va a estar poniendo a coger lucha, te va a machucar, te va a meter la rueda como el alfarero. Entonces, mis hermanos, a servir por las condiciones correctas, a servir por las razones correctas. Dificultad, hay este otro problema. Dificultad para reconocer el talento de los demás. Aleluya. Dificultad para reconocer el talento de los demás. Ese es otro problema. Hay gente que es como cuando reconocen a una persona, eso como que le puya a ellos. Le puya a ellos. Eso le puya, le molesta, le duele. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser reconocidos ellos. Y cuando reconocen a fulana o a fulano o a fulanito o a fulanita, ellos se sienten mal. Hermano mío, debemos gozarnos. Ay, si el vecino progresa. Ay, si el vecino pone un negocio. Ay, si el vecino construye. Ah, no, pero el vecino está bregando con droga. Ese varón, oh, pero ese varón, eso no es de Dios. ¿Por qué? Porque a veces el que tiene esta característica le molesta el éxito, el progreso de los demás. Si dicen varón, pero el varón sí dio una clase muy bien. El varón sí cantó bien, o la sierva sí cantó bien. Oh, pero la sierva sí da la escuela bíblica bien. O el siervo sí barre, o la sierva sí barre la iglesia bien. El que tiene este problema dice que lo que barrió bien y como que le duele, y a veces aunque no lo dice, cuando tenemos dificultad para reconocer el talento del otro, que no es otra cosa sino una señal de envidia, nos autojustificamos con frases como pero la realidad, ¿verdad? Nos autojustificamos con frases, pero la realidad es que la Biblia frecuentemente encontramos a Dios elogiando a muchos de sus hijos. Por ejemplo, de Moisés dice que era el más humilde. De David dice que era conforme a su corazón. Entonces, Dios reconocía cualidades en sus hijos. Nosotros podemos bien hacerla. Debemos y podemos hacerla, reconocerle cualidades, porque eso no es pecado cuando tú le reconoces la cualidad a las personas. Ahora, ¿qué sucede? Que el que tiene problema con esto dice, no, pero ¿y cómo va a ser? No acepta, porque él dice, yo no lo he logrado, ¿cómo este lo puede lograr? Pero yo tengo más tiempo en la iglesia, pero yo sé más que este, pero yo tengo más conocimiento que este. ¿Y cómo es posible que él o ella es reconocido más que yo? No. A mí hay que reconocerme también. Mi hermano, nosotros no andamos buscando reconocimiento. El que anda buscando gloria y reconocimiento humano todavía no conoce al Dios de la salvación. Porque el mayor regalo nos lo ha dado Dios y es la salvación, y nos la dio de manera gratuita. Pablo exhorta a los hermanos a imitar a Timoteo. ¿Verdad? Habla de Timoteo, le habla a los hermanos filipenses a imitar características, cualidades de Timoteo. Entonces, Pablo mismo dice, si usted no puede imitar a Cristo, imítenme a mí. Entonces, nosotros debemos reconocer las buenas cualidades que tienen los demás. Si reconocer una cualidad de una persona, de tu hermano, te hace sentir mal, te molesta, si decir gloria a Dios o un amén por algo que tu hermano hizo bien te molesta, hermano mío, usted está chueco. Usted está crudo, está verde. Usted necesita coger mucho sol y mucha agua para madurarse. No debemos tratar de mantener humilde al otro, porque eso no es nuestro rol. O sea, usted no va a mantener humilde a nadie, ese no es su rol.
Nuestro rol es animar al otro a edificarlo, a estimularlo, a ayudarlo, y Dios se encargará del resto. Esto nos permite apreciar los talentos de los demás. Haga ese ejercicio. De vez en cuando dígale a su hermano, oye, pero tú lo haces muy bien. Tú puedes seguir haciéndolo. Tú predicas muy bien, puedes seguir haciéndolo. Mira, pero la oportunidad que tú tomaste lo hiciste muy bien para el Señor. Trata de seguir mejorando, que tú puedes hacerlo y seguir haciéndolo mejor. Oh, pero mira, la primera clase que diste bíblica, pero mira qué bien lo hiciste. O sea, podemos estimular a nuestros hermanos y que eso nos salga de manera natural. Hermano, vamos a reconocer las características y las buenas cualidades que tienen nuestros hermanos. No podemos ser tan mezquinos, porque eso también es otra señal de inmadurez. Estamos ya terminando y tenemos aquí dificultad para controlar la lengua. Hay una canción que le decía ahorita, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Peligrosa. Peligrosa, no se puede, qué sé yo qué, algo así, no me acuerdo. Ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay, 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 hay una cancioncita ahí de una mujer que no la voy a poner porque ya tengo eso ahí. Pero miren, mi hermano, eso es tremendo. La lengua, ese miembro pequeño, dice la Biblia que enciende un gran bosque. Oiga esto, la dificultad para controlar la lengua revela una falta de llenura del Espíritu Santo. Mire esto. Hay gente que habla mucha lengua, pero no controla su lengua. Habla de todo tipo de lengua. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo no lo demuestra hablando muchas lenguas, sino controlando la lengua. Ah, usted habla toda la lengua del mundo. Toda la lengua del mundo. El siervo habla lengua, mire que eso parte el alma. Yo he visto gente hablando lengua. Yo no sé si son lenguas del Espíritu que la está hablando en ese momento o si no, pero porque a veces son la misma. Pero mire, habla lengua por pila. Pero cuando deja de hablar lengua, entonces va a criticar al vecino, al hermano. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, el símbolo de la llenura del Espíritu Santo no necesariamente es una persona hablando lengua. Es una persona también que controla su lengua, sabe qué habla, es prudente al hablar, a cómo referirse de su hermano, de su prójimo, controla su lengua. Es una característica de llenura del Espíritu Santo. No me habla a mí una persona que siempre está hablando lengua y siempre está criticando, pero ¿y eso? Y que está lleno del Espíritu Santo, que tiene que estar todo el tiempo hablando lengua. Pero pero no sujeta la lengua. No hay problema ahí. ¿Cuánto alaban a Dios ahí? Alábale ahí, que también usted le puede alabar. Muy fuerte, muy fuerte. Como dice Orlando, alábale y si no puede empuja. Si no puede empuja. Dice, esta es una debilidad pecaminosa de la cual Santiago habla en el capítulo 3 de la epístola que lleva su nombre, ¿verdad? La falta de control sobre la lengua no solamente es algo pecaminoso, sino que también evidencia una inmadurez espiritual, que es la raíz de la falta de control de nuestro hablar. El fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5, 22, 23. El resultado del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Y también eso implica controlar nuestra lengua. Último, dificultad para seguir relacionándonos, de cerca con otra persona que difieren de nosotros. Fulanito tiene una forma de ver las cosas y yo tengo otra. No, pues ya tú y yo no podemos andar juntos. Tú y yo no podemos caminar juntos. ¿Por qué? Porque tú tienes una forma muy diferente a la mía. Son cristianos, pero ellos no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque piensan diferente. Mi hermano, por eso a veces yo veo, ¿y cómo es posible, mi hermano, que un cristiano
No hable con otro hermano porque él piense diferente, tenga un concepto diferente de algún tema determinado. Eso es como que se cae de la mata. Ah, no, yo no te hablo porque tú usas pantalón y yo uso falda. Ah, no, yo no te hablo porque tú usas lente y yo no uso lente. No, yo no te hablo porque tú usas poloché. Y como tú usas poloché, el siervo de Dios no puede utilizar poloché. Lo más probable es que van a ver quizás más adelante este video algunos religiosos RT y van a decir, pero ¿y ese varón qué es lo que hace enseñando la palabra de Dios con un polochecito ahí? Ese varón tiene que ponerse una camisa, una camisa y un saco, una corbata, porque él va a hablar de la palabra de Dios. No es posible, él no es cristiano, es un impío. ¿Por qué? Porque tiene un poloche. Ay, que el varón no se afeita. Oh, pero ¿cómo el varón se afeita? No se afeita, es un impío. Y ahora el extremo es grande, porque ahora tú tienes que usar una bata tipo rabacuco. Si tú no usas una bata de arriba abajo, una sotana de arriba abajo hasta los pies, entonces tú no eres nada. Tú eres un impío. ¿Por qué? Porque tú estás usando un pantalón y tú no estás usando una bata. Entonces hay que andar con bata 24/7. Y el que no anda con bata de arriba abajo es un impío. ¿Verdad? Y andan por ahí, ya usted sabe, acabando con titirimundati. Varón. Pero ¿y cómo lo que nos puede dividir a ti, a mí, es una bata? Ahora, si tú eres un pecador, un acérrimo pecador, y ni siquiera un pecador acérrimo, Pedro tenía, Jesús tenía dentro del grupo a uno que lo negó y a uno que lo entregó y lo echó fuera algún día. No, mi hermano, siguió tratándolo igual. Siguió tratándolo igual, porque Jesús era un hombre maduro. La actitud de los demás no cambiaba la percepción que él tenía en las demás personas o su manera de actuar, porque los frutos del Espíritu Santo estaban en él. Cuando los frutos del Espíritu Santo están en nosotros, hermano, nosotros no nos dividimos por disparate, por tontería. Esto es algo significativo. Los demás no tienen que estar de acuerdo con lo que nosotros apreciamos, con aquello que nos gusta o lo que no deseamos. Quizás muchos de ustedes los que están ahí, mucha gente en la iglesia, por ejemplo, hay muchas cosas que yo no la comparto, que quizás ellos hacen, o hay muchos cristianos en algún otro sitio, cosas que quizás yo no comparto con ellos, pero yo los saludo y le digo, varón, Dios te bendiga. Varón, ¿cómo tú estás? ¿Cómo está tu familia? Pero el varón tiene una creencia diferente a la mía. Sí, pero yo no te puedo descalificar por eso. Porque al final, el ladrón de la cruz, y mencionaba eso el pastor en el mensaje de ayer, el ladrón de la cruz era un ladronazo. Y en el último momento le pidió perdón, le dijo, Señor, acuérdate conmigo en el paraíso. Y el Señor le dijo, desde hoy estará conmigo en el paraíso. Así que, hermano, la dificultad para relacionarnos con los demás porque difieren de nosotros en algunos otros puntos es una señal de inmadurez. Muchos se alejan de personas que difieren de ellos porque se sienten inseguros en su presencia. Otros solo conocen una manera de relacionarse con los demás y es a través de la codependencia y es a través de la codependencia. Las personas codependientes necesitan estar de acuerdo en todo para sentirse cómodos. Si tú no estás de acuerdo conmigo, no, yo no me siento cómodo contigo. La codependencia frecuentemente es una señal de que tenemos una necesidad extrema de aprobación. Y si alguien no aprueba como yo pienso o como yo creo, lo que yo creo, yo no me junto con ese. Por parte de otras personas, repito, tenemos una necesidad extrema de aprobación por parte de otras personas a quienes necesitamos para nuestro sentido de identidad. Necesitamos siempre el grupo que nos haga coro, que nos diga sí, así, aunque esté mal. No, aprendamos ¿a qué? A disentir de los demás.
No todos vamos a tener la misma idea. Ahora, cuando hablamos de temas determinantes como la Biblia, temas, por ejemplo, que son de importancia doctrinal vitales, que están claros en la Biblia, como por ejemplo, imaginemos que tú no creas que Jesús es el Salvador y yo sí. Ah, bueno, ya es otra cosa que yo voy a tener cuidado contigo. Vamos a tener cuidado de los temas. Tiene otra creencia. Claro, yo puedo estar contigo, pero ya yo sé que tú tienes una creencia muy diferente a la mía. Pero por tontería. No, bueno. Así que hermanos míos, ahí tenemos 11 y 11 con esta característica de un cristiano o una persona inmadura. Actitud de sospecha hacia los demás. De todo sospecha. ¿Ustedes han visto personas así que de todo sospechan? ¿O solamente he sido yo que he visto eso? Que de todo, que siempre están pensando en algo malo, que fulano está haciendo algo malo, o que fulano está allí, o que fulano está aquí. O sea, como que son una mentalidad casa fantasma. Existen personas en nuestro alrededor que sospechan de todo el mundo. Emiten juicios de valor, evalúan las intenciones de los demás como si vivieran en su interior. No, porque fulano, esto y aquello. No, porque fulano, no, varona, mira, fulano, esto y lo otro. Pero él no sabe, no conoce la situación de esa persona. No conoce, fue que él tuvo la intención, él creyó. Yo le voy a poner un ejemplo práctico. Le voy a poner un ejemplo práctico. Eso lo escuché, le iba a poner uno que me pasó a mí, pero le voy a poner otro que le pasó a un hermano. Un hermano estaba en el parque, salió a comprar un helado. ¿Y qué sucede? Que el hermano se va a sentar en el parque, en un asiento ahí. Había una persona antes de él que estaban tomando y dejaron 2 botellas de cerveza. El varón agarró la botella de cerveza y para no tirarla así, no vaya a tropezar algún niño y cortarse o caerse, fue y se movió a la esquina y lo llevó la botella al zafacón. Ay, varón. Entonces apareció un varón ahí que lo estaba, ya usted sabe, un cazafantasma que lo estaba chequeando. Ay, pero se levantó, ya usted sabe, el varón, mira, yo vi al siervo bebiendo cerveza. Y lo grande del caso, que ese que se lo dice al fulanito, el otro fulanito lo que agarra es que dice, ese estaba, mira, borracho en el suelo en el parque. Y el cuento, de cuento en cuento, hasta tal punto que eso, mire, se riega como pólvora. Entonces esa persona se daña. Usted daña a esa persona. Cuando se viene a investigar y se da cuenta que era lo que él estaba haciendo, que era llevando la botella al zafacón, ya esa persona, usted dañó la moral de esa persona. Usted le hizo daño a la moral de esa persona. Por eso, mi hermano, debemos ser rápido para escuchar y lento para hablar. Analice, vea. Si no edifica lo que usted va a decir, ni siquiera lo diga. Si usted no va a construir con lo que va a decir, no lo diga, no destruya, construya. Acérquese mejor a esa persona y dígale, varón o varona, yo vi esto y aquello. Lo que pasa es que a veces no existe esa valentía. Preferimos criticar. Preferimos hacernos una idea de la persona. Estas son personas que viven construyendo rompecabezas y jugando ajedrez en la mente y con la gente. Ellos se hacen un mundo en su cabeza y determinan, no, fulano está así, fulano está así, fulano está así. Dicha actitud lleva a la manipulación. ¿Por qué? Porque eso se causa en una enfermedad. En una enfermedad.
Son cosas que se hacen parte de ti y ya de todo ya de cualquier cosa, tú estás viendo demonios hasta en la sopa. Miren, yo tengo un amigo, digo esto aquí, bueno, no voy a decir eso, no voy a decir eso porque esto está grabando. Si somos emocionalmente maduros, descansamos sabiendo que las fichas del ajedrez las mueve Dios. Hermano y hermana, al final del día, Dios nos ve a todos. Y Dios está más preocupado que usted y que yo. Oremos por los demás, pero no veamos siempre a los demás como un recurso para sospechar mal de esa persona. A medida que comprendemos mejor las señales mencionadas aquí, entendemos que no hay nada mejor que vivir emocionalmente libre en Cristo y por Cristo, no por esfuerzo propio. Somos hermanos, somos salvos por gracia, no por obra. Pero esa gracia nos motiva a cada día ser mejores cristianos, ir trabajando nuestro carácter y ir fortaleciéndonos en el conocimiento, en la transformación que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas a través de su palabra. Recuerda, mi hermano, recuerda estas 11 cualidades. Una necesidad muy grande de aprobación, el perfeccionismo, los celos, la condenación frecuente del otro, el resentimiento y falta de perdón, los arranques incontrolables de ira, amar, servir, pero por las razones equivocadas, dificultad para reconocer el talento de los demás, dificultad para controlar la lengua, dificultad para seguir relacionándonos de cerca con otros que difieren de nosotros, actitud de sospecha hacia los demás. Mis apreciados hermanos, meditemos en estas características que son banderas que nos dicen a nosotros si estamos caminando hacia la madurez o si estamos caminando hacia la inmadurez, si estamos creciendo o si estamos descreciendo. Esto no quiere decir, mis hermanos, que nosotros no luchemos con alguna de estas cualidades. Lo que quiere decir es que usted, ese deseo carnal, caído, diabólico y que pertenece a la naturaleza adámica, no lo domina usted. Y que cada día, por medio del Espíritu Santo, usted está dominando ese deseo. Con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, entonces ahí tenemos 11 cualidades